Muy bien, creo que ya se puede visualizar entonces ahora sí, chicos. Muy bien, ahí estás. Listo, chicos, preparándonos para la clase. Un poquito de agua para hidratarnos. Empezar la mañana con media jarrita de agua, ¿no? 1 litro de agua. Bien, chicos. A ver, cosas sencillas, cosas importantes. El día de hoy vamos a ver en una sola clase todas las culturas del Perú, ¿ya? Para eso necesito que me escuches con mucha atención, sobre todo, muchachos, ya que por aquí no puedo compartir una pizarra blanca, por decirlo así, ¿no? Para poder hacer un pequeño repaso o explicación. Quiero que me entiendas algo en primer lugar, ¿ya? Antes de ver a todas las culturas del Perú, ¿no? Todas las culturas que normalmente se estudia en la historia del Perú, vamos a hablar cómo se originaron estas culturas, ¿no? Recuerden que hasta la semana pasada se pudo ver el tema este de los primeros pobladores del Perú, ¿no? El periodo precerámico, o también como se le conoce, la comunidad primitiva en los Andes, ¿no? Vimos el lítico y vimos el arcaico. En el arcaico superior, ¿no? El hombre comenzó a conocer la agricultura y la ganadería, comenzó a producir sus propios alimentos. Pues bien, esto en la historia universal normalmente nosotros le llamamos revolución neolítica. Recuerda que el arcaico tardío o el arcaico superior es también conocido como el neolítico peruano. Bien, eh, ¿por qué se caracteriza este neolítico peruano, muchachos? ¿No? Como te dije, la aparición de la agricultura y la ganadería que llevaría al hombre a la sedentarización. ¿Ya? El hombre se volvió un sedentario. ¿Qué más? Pues poco a poco el hombre entonces fue transformando su vida, ¿verdad? En torno a la agricultura, en torno al campo. Por ejemplo, ¿no? Uno de los cambios que trajo esta agricultura y la ganadería, esta producción de alimentos, fue justamente el sedentarismo, pero también trajo consigo, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Una arquitectura de tipo ceremonial en primer lugar, ¿no? Una agricultura de tipo ceremonial. Se construyeron templos o centros ceremoniales en la costa y en la sierra, que ya hemos visto, Caral, ¿verdad? Bandurria, Áspero, hemos visto también Cotox en la sierra, Huacaprieta en la costa, ¿verdad? Los mayores centros ceremoniales que se construyeron en esa época son muchachos eh, en la costa, ¿no? Pues bien, ahora, ¿por qué más? Pues poco a poco estas culturas, ¿no? Del arcaico superior fueron desarrollando sistemas más complejos, muchachos. No solamente va a ser la arquitectura, no solamente va a ser la religión. Pronto, pronto desarrollarán el comercio. Pero recuerda que para desarrollar el comercio, ¿no? Se necesita un excedente productivo. O sea, tú no puedes comercializar lo que no tienes. Tienes que comercializar lo que te falta, ¿verdad? O sea, en el aspecto de que tú no vas a comercializar cuando produces solamente para ti. Necesitas aumentar tu producción para poder, ¿qué cosa? Para poder intercambiar, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a hablar nosotros, muchachos, de excedentes productivos, ¿ya?
¿Qué cosa es un excedente productivo? Ya hemos dicho, es cuando la población comienza a aumentar su producción, ¿ya? ¿Y por qué aumenta su producción? Uno, porque hay un aumento demográfico. Como el hombre ahora produce sus propios alimentos, entonces simplemente la nueva organización que se dio en el Perú de clanes, de tribus, pues va a ser, muchachos, que la población aumente, ¿no? No es una época complicada como la era de hielo, en la cual la gente vivía poco tiempo, ¿no? La gente podía vivir 20 años, 30 años, 40 años, y normalmente pues era depredado, ¿no? Por las grandes fieras. O sea, la vida que llevaba el hombre en esa época era muy, pero muy compleja. En cambio, en el neolítico peruano, en el arcaico superior, como ya produce sus alimentos, entonces tiene más seguridad, ¿no? Pues bien, entonces esto, muchachos, ¿no? También le va a llevar a formar poco a poco un Estado, porque la población campesina, por decirlo así, el Ayllu, que era la forma de organización que se creó en ese momento, necesitaba dirección, necesitaba quien lo dirija, ¿no? Y en este caso, pues comenzaron a aparecer sociedades especializadas, ¿no? En torno, o sea, todas estas sociedades especializadas giraban en torno, muchachos, principalmente a un pequeño grupo que poco a poco fue tomando más fuerza, más poder en el Perú. Y era una casta sacerdotal, eran los sacerdotes, que en realidad eran simplemente un grupo de especialistas, principalmente en astronomía, ¿no? Estudiaban los astros y a través de los astros podían, de cierta manera, predecir, ¿no? Ellos, entonces, con su conocimiento por encima del pueblo, por encima de las sociedades, pues se fue posicionando, apareciendo así las clases sociales, apareciendo así el Estado, ¿no? El Estado prístino, un Estado primitivo, aparecería con Caral y con otras sociedades, pero un Estado propiamente dicho, ¿verdad? Aparecería posterior a ello. Pero también, muchachos, entonces ahora esta nueva casta sacerdotal que dirige a la población organizada en un Estado, pues va a tener que tributar, va a tener que ofrendar y por esa razón va a necesitar aumentar su producción, ¿no? Y prácticamente esa producción está dirigida y está concentrada por el sacerdote, ¿ya? Ahora, en torno al sacerdote, ¿no? Se van especializando las sociedades y poco a poco van apareciendo, por ejemplo, sociedades alfareras, o sea, aparece la cerámica. Poco a poco van apareciendo sociedades orfebres, o sea, aparece la orfebrería, el trabajo con oro, plata y cobre. Va apareciendo, muchachos, la textilería. Si bien es cierto, los primeros tejidos fueron hallados en Huaca Prieta, ¿no? Pero los textiles propiamente dichos, los tejidos, aparecen, muchachos, posterior a ello, junto con la cerámica, junto con la orfebrería, y también, ¿no? Van apareciendo sociedades hidráulicas, sociedades que se van especializando en la construcción de canales, en la construcción de acueductos, entre otros. ¿Qué más? Eh, También, ¿no? Van apareciendo, como te dije, los estados teocráticos, ¿no? Esta casta sacerdotal que ahora gobierna, ¿no? Ha ido estableciendo un sistema llamado teocracia. La teocracia es el gobierno, etimológicamente, significaría el gobierno de Dios, ¿no? Y no es que Dios gobierne al pueblo, sino simplemente se le llama así porque hay una casta sacerdotal, ¿no? Que se ha empoderado y que dirige a toda la población. Es el eje, es el centro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este periodo en la que aparece la cerámica, en la que aparece la orfebrería,
la textilería, eh, también aparece en los estados teocráticos, se va consolidando el Ayllu como una unidad económica social. Todo eso, muchachos, aparece posterior al arcaico superior, ¿no? Los arqueólogos han decidido llamar a este periodo formativo peruano, ¿ya? Entonces, ¿qué es el formativo peruano? El formativo peruano es el periodo, ¿no? Es, por decirlo así, el tercer periodo de la historia antigua del Perú. ¿Cuándo se inicia el formativo? El formativo se inicia, muchachos, con la aparición de la cerámica, hace aproximadamente 2000 a 1800 años antes de Cristo. ¿Y por qué es importante el formativo? Porque es en este periodo en la que poco a poco, ¿no?, se van a ir formando las altas culturas en el Perú. Y ya te he explicado entonces cómo se van formando las altas culturas en el Perú, ¿no? Es en torno a la agricultura y a la ganadería que transforma la vida del hombre, muchachos, ¿ya? Y luego, ¿no?, en torno a eso, van desarrollando sociedades más complejas. Disculpe, me tengo que hidratar. Eh, entonces, estas sociedades complejas reciben el nombre de altas culturas. Ahora, pero ¿cómo fue ese salto del arcaico superior, ¿no?, a una alta cultura? Es como decir, ¿cómo fue ese salto del neolítico a la civilización desde el punto de vista de la historia universal, ¿no? Recuerda que las civilizaciones en el mundo aparecieron en torno a el bronce, ¿verdad? Desarrollando escritura, entre otras cosas, cosa que en el Perú no hubo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparecen teorías explicando, muchachos, el posible origen de las altas culturas en el Perú, ¿no? Y hay dos teorías muy importantes que tratan de explicar, muchachos, el origen de estas altas culturas en el Perú. Una de ellas es la teoría aloctonista. ¿Y qué cosa es aloctonismo, muchachos? La palabra aloctonismo quiere decir que hay una influencia de afuera, una influencia extranjera, ¿de acuerdo? Eso es aloctonismo, influencia externa. O sea, en otras palabras, las altas culturas en el Perú no fueron desarrolladas por los hombres del Perú, sino porque tenían probablemente una cultura, entre comillas, primitiva, ¿no? Sino, ¿no?, fue desarrollado gracias a que posiblemente algunos pueblos, ¿no?, se difundieron y así influyeron en el Perú, en los hombres peruanos. Pero la otra teoría que contradice la teoría aloctonista es la teoría autoctonista. ¿Qué es esta teoría autoctonista? La palabra autoctonista significa del mismo lugar, autóctono, ¿no? Autóctono es del mismo lugar, del mismo territorio. Esta teoría plantea que no hay ninguna influencia externa, que el desarrollo de las altas culturas en el Perú fue alcanzado y fue logrado, ¿no?, por los peruanos. Ahora, dentro de la teoría aloctonista tenemos dos variantes, ¿no? Uno de origen ecuatoriano y otro de origen mesoamericano. La primera teoría que surge para explicar el origen de las altas culturas es la teoría inmigracionista. ¿Qué cosa significa inmigracionista? Viene de la palabra inmigrar. ¿Y qué cosa es inmigrar? Simple. Inmigrar es llegar de afuera. ¿Me entiendes? Eso es inmigrar, llegar de afuera. Entonces, es la primera rama del aloctonismo, ¿no? ¿De dónde llegaron o de dónde llegó esta influencia? Pues la teoría inmigracionista de Federico Max Uhle, este alemán, sostiene que hay una influencia mesoamericana. ¿Qué cosa quiere decir una influencia mesoamericana? Fácil, quiere decir que algunas culturas
¿no? Que se formaron entre México y Centroamérica, debieron haber llegado al Perú, debieron haberse establecido acá, ¿no? Debieron haber mantenido contacto con la población peruana y esa influencia derivó en una alta cultura. ¿Y en qué se basa Federico Maxwell para sostener esta teoría? Por ejemplo, ¿no? Una de las bases sólidas de Federico Maxwell es, por ejemplo, las leyendas del norte, ¿no? La cultura sicán, la cultura lambayeque que llamamos nosotros, ¿no? Que hoy es sicán, la cultura chimú, tenían leyendas, muchachos, ¿no? De la llegada de señores por el mar a las costas peruanas, fundando culturas. Nailam, Tacainamó, ¿no? Son estos señores. Nailam, que dio origen a la cultura sicán o lambayeque, ¿no? Tacainamó, que dio origen, o sea, que fundó la cultura chimú, ¿ya? Pero que llegaron de afuera, ¿no? Por mar. Entonces, esa es una de las bases sólidas de la teoría inmigracionista. También, ¿no? También sostiene algunas similitudes culturales entre los moche, ¿verdad? Y la cultura maya, por ejemplo. ¿En cuál? Por ejemplo, hay murales en la cultura moche en la que se muestran, muchachos, sacrificios de prisioneros, cosa que también se hacía en la cultura maya, ¿no? Se sacrificaba a los prisioneros para una divinidad y lo propio se hacía en Moche. Se sacrificaba a los prisioneros para satisfacer las ansias, ¿no? De apetito que tenía sobre la sangre humana probablemente el dios Ayapaec, considerado como el dios degollador, ¿ya? Entonces, algunas prácticas similares, ¿no? Como los atuendos, por ejemplo, entre otros. Sin embargo, después de la teoría inmigracionista, viene la teoría autoctonista, que es la segunda teoría en aparecer, que sostiene, ¿qué cosa? Que sostiene simplemente que no hay ninguna influencia mesoamericana acá. Al contrario, la cultura mochica, la cultura nazca y otras culturas en el Perú tienen una influencia chavín. Por eso él sostiene que Chavín es la cultura matriz del Perú. Acuérdate eso. Julio César Tello, ¿no? Descubridor de la cultura chavín, sostiene que esta cultura es la cultura matriz, ¿no? ¿Por qué la llama cultura matriz? Por la influencia, ¿no? Que deja a las otras culturas. Entonces, los nazcas, los moches, en realidad no fueron fundados por ningún pueblo mesoamericano, sino recibieron una fuerte influencia de Chavín, ¿correcto? Entonces, eso es lo que plantea Julio César Tello. A eso le llamamos teoría autoctonista. Pero está bien, profesor, ¿no? ¿Y quién dio origen a Chavín? Bueno, Tello sostiene, ¿no? Que la cultura chavín se formó en torno a una población amazónica. Una tribu de la Amazonía, llamados los Arawak, se habrían establecido en esta zona de los Andes y ese desarrollo habría dado origen a la cultura chavín. Profe, pero ¿de dónde saca esa idea Tello? De sus esculturas. En las esculturas que Tello encuentra de la cultura chavín, como el obelisco Tello, por ejemplo, ¿no? Y otros, pues simplemente Tello va a sostener, muchachos, de que estas figuras, esta iconografía que aparece en la cerámica, que aparece en la textilería, que aparece en la escultura, ¿no? Son una iconografía de origen amazónica. ¿Por qué? Porque ¿qué se representaba en esta escultura? Por ejemplo, caimanes, por ejemplo, jaguares, ¿no? Por ejemplo, monos, serpientes. Entonces, animales, ¿no? Que son de origen amazónico.
Entonces, ¿cómo una cultura de los Andes, de la sierra, ¿no? Puede adorar, puede tener como dioses animales de la selva? Es porque hay una fuerte influencia amazónica, selvática, ¿no? En el Perú. Muy bien. Pero luego aparece la otra vertiente, la otra corriente, ¿no? De la teoría aloctonista, y que justamente se llama así, aloctonismo, defendida por Federico Kaufmann-Doig. Para él, el desarrollo de las altas culturas en el Perú tiene sí o sí una influencia foránea. ¿Pero de dónde? Max Zule dice que viene de Mesoamérica, pero ¿qué dice Federico Kaufmann-Doig? Que no es así, ¿ya? ¿Qué era el formativo? El formativo era el periodo en el cual se forman las altas culturas, ¿verdad? Y que se inicia con la aparición de la cerámica. En el Perú, la aparición de la cerámica fue hace 2000 años antes de Cristo aproximadamente. En Mesoamérica, probablemente fue un poquito antes, ¿no? 2500 por ahí. Pero en Ecuador se dice, ¿no? Según Kaufmann-Doig, en Ecuador estaría una de las cerámicas más antiguas de América, ¿no? ¿Y quién desarrolló esta cerámica? La cultura Valdivia de Ecuador, ¿no? Entonces, esta cultura Valdivia, ¿no? Se había desarrollado en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, hay una influencia, ¿no? Amazónica de Valdivia sobre Chavín, y hay una influencia, ¿no? Ecuatoriana de Valdivia sobre las culturas mesoamericanas. O sea, en otras palabras, ¿ya? La teoría aloctonista sostiene que no solamente la cultura valdivia del Ecuador influyó sobre Chavín, sino influyó, muchachos, también sobre Mesoamérica, ¿ya? Eso es lo que plantea la teoría aloctonista. Y luego llegamos a la teoría aloctonista, perdón, hologenista de Luis Guillermo Lumbreras. Este arqueólogo peruano trata de conciliar ambas teorías, ¿no? Las teorías foráneas que hablan de influencia extranjera y las teorías autoctonistas, ¿no? De origen o de desarrollo propio. Para Luis Guillermo Lumbreras, el desarrollo de una alta cultura se puede alcanzar gracias al desarrollo propio, ¿no? A factores internos, como también a una influencia externa, o sea, a factores externos. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, de Europa, por ejemplo, o de las sociedades del viejo continente, Mesopotamia, Egipto, los persas, los hebreos, todos ellos, si bien es cierto, tuvieron su desarrollo propio, pero no vamos a negar de que hubo una fuerte influencia extranjera en el desarrollo alcanzado por Mesopotamia, por Egipto, por los hebreos, por los persas, entre otros. Por ejemplo, pueblos indoeuropeos invadieron Mesopotamia e introdujeron su cultura, principalmente el uso del hierro, ¿no? Lo mismo ocurrió con Egipto, ¿te das cuenta? Entonces, gracias a los contactos y a las influencias foráneas, una cultura que tuvo un desarrollo propio también puede crecer. Y ese es el ejemplo que pone Luis Guillermo Lumbreras, muchachos. Entonces, luego de eso, porque esa es la tercera parte, ¿no? ¿Por qué? Porque el formativo, de la cual hablamos inicialmente, es un término o es un periodo que acuña Luis Guillermo Lumbreras para el Perú y lo divide en tres: formativo inicial, formativo medio y formativo final o formativo tardío. O también hablamos de un formativo inferior, de un formativo medio y de un formativo superior. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en el formativo inferior? Pues lo que le expliqué inicialmente, las sociedades se van complejizando y se van convirtiendo en altas culturas en torno a la cerámica, la orfebrería, la textilería, ¿no? La ingeniería hidráulica y dirigidos por un Estado teocrático. ¿Ya? Y en el formativo medio
Bueno, para Luis Guillermo Lumbreras, en el formativo medio, muchachos, aparecería la primera síntesis cultural. ¿Quién es la primera cultura síntesis en el Perú? Chavín, ¿de acuerdo? Chavín haría su aparición como una alta cultura y como un estado panperuano, que quiere decir territorio peruano, en el formativo medio. El gran control que tuvo Chavín sobre gran parte del territorio peruano fue en el formativo medio. ¿Y qué pasó en el formativo superior? Para Luis Guillermo Lumbreras, pues simplemente en el formativo superior se daría la decadencia y desintegración de Chavín. Decadencia y desintegración de Chavín. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó con la caída de Chavín? No por qué cayó, ¿no? Eso es, en cierta manera es importante explicar cómo una sociedad que controló por 1000 años parte del territorio peruano cayó, ¿no? Y la explicación que más le dan son, pues, primero, factores climáticos, cambios, probablemente constantes fenómenos del niño, y dos, la pérdida, ¿no? Eh, y la pérdida de predicción, ¿no? Que fueron teniendo los sacerdotes de Chavín. Si Chavín se expandió, si Chavín controló por 1000 años gran parte del territorio peruano, fue por su gran dominio y control religioso sobre los demás pueblos. Y ese control religioso sobre los demás pueblos radicaba, ¿no? Radicaba principalmente ya en sus predicciones. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta época, Chavín sufre su decadencia y su caída. Y cuando Chavín cae, las sociedades que Chavín controlaba se comienzan a liberar, ¿no? Se comienzan a liberar poco a poco de la influencia de Chavín. ¿Me entiendes? No es que desconozcan a Chavín, porque 1000 años no pasa por gusto, ¿no? Hay una fuerte influencia de Chavín sobre los estilos que van a desarrollar estas culturas en esta etapa, pero que también poco a poco van alcanzando un desarrollo propio. O sea, hay una influencia, ¿no? Por un tiempo y luego yo voy a desarrollar un modelo propio. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que pasó aquí en el formativo superior. Estas culturas que tenían una influencia de Chavín y que poco a poco van a desarrollar su modelo propio, terminarán dando origen, muchachos, a otras culturas, pero que a diferencia de Chavín, no alcanzaron una difusión panperuana, que solamente se establecieron y controlaron un pedazo del territorio. Pueden ser regiones, por ejemplo. Por esa razón, ya eh, se les llama cultura puentes o culturas de transición. Por ejemplo, ya la cultura pucará era una cultura que estaba bajo la influencia de Chavín en el altiplano, es lo que hoy llamamos Puno, ¿ya? Pero, pero, que luego desarrolló un modelo propio, dando origen después a la cultura tiahuanaco. La cultura salinar, ¿no? Que también estaba bajo la influencia de Chavín, se desarrolló en el departamento de la Libertad y luego dio origen en ese departamento a la cultura mochica, ¿no? La cultura paracas, muchachos, también tenía una fuerte influencia de Chavín. Tello divide la cultura Paracas en dos etapas o en dos fases: Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Justamente es la Paracas Cavernas quien tiene influencia de Chavín, pero que poco a poco se va perdiendo en Paracas Necrópolis, ¿no? Y esta necrópolis luego dará origen a la cultura nazca. ¿Te das cuenta? Por eso se le llama culturas de transición o culturas puente. ¿Ya?
Entonces, ese era el segundo punto, ¿no? Para complementar lo del formativo. Y un tercer punto, muchachos, y un tercer punto, ya para pasar a las altas culturas en el Perú, es la clasificación que hace John Rowe. John Rowe es un arqueólogo, antropólogo norteamericano, ¿no? Que vino al Perú a estudiar el desarrollo de estas sociedades, ¿no? El desarrollo de las altas culturas en el Perú, su desarrollo, su influencia, ¿no? Su expansión y todo. Pero como arqueólogo, ¿no? Utilizó un criterio básico para clasificar o hacer una clasificación de nuestras altas culturas, ¿no? ¿Qué criterio utilizó? La cerámica. Como arqueólogo que es, utilizó el criterio de la cerámica, ¿no? La difusión alcanzada y el desarrollo alcanzado por la cerámica en el Perú. Pues bien, ¿no? Comenzó a estudiar la cerámica en el Perú y encontró que la cerámica en el Perú tuvo dos momentos. Un momento en la que apareció un solo moca, por decirlo así, que se difundió por casi todo el territorio peruano. Este modelo de cerámica fue hallado tanto en la costa como en la región andina, o la sierra si quieres llamarle, ¿me entiendes? Y que en este caso, ¿no? Hubo una influencia andina sobre toda la costa. O sea, una cultura que predominó en el Perú, ¿verdad? En la costa y en la sierra, pero que se originó en la sierra y que influyó sobre toda la costa también, ¿ya? Eso es una. Este modelo, ¿no? Este modelo se difundió por todo el territorio peruano, costa y sierra, y encontró un segundo momento de la cerámica, un momento en la cual en la costa y en la sierra aparecieron qué cosa, modelos diferentes, ¿no? Cada zona, cada región, qué cosa tenía su propio modelo de cerámica. Entonces John Rowe, bajo ese criterio, clasificó a nuestras culturas en dos etapas, en dos periodos, horizontes culturales e intermedios culturales. ¿Entiendes? Horizontes culturales e intermedios culturales. ¿Qué es un horizonte cultural para John Rowe? Simple, es una etapa en la que aparece una cultura o una alta cultura que tiene influencia sobre gran parte del territorio peruano. Ese es un horizonte cultural. El surgimiento de un Estado, de una cultura que influye sobre gran parte del territorio peruano. ¿Y qué cosa influye? En su cultura, pues. O sea, la cultura desarrollada por este Estado, ¿no? Terminará difundiéndose, terminará siendo copiada e imitada en el resto del Perú, ¿ya? Pero también encuentra, ¿ya? ¿Qué cosa? Que en los periodos intermedios se dan desarrollos culturales variados. ¿A qué me refiero? Él clasifica en horizontes culturales, ¿no? Y periodos intermedios. ¿Por qué le llama periodos intermedios? Porque él encuentra tres horizontes culturales. Horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. ¿De acuerdo? ¿Y qué estados panperuanos se encuentra acá? Chavín, Huari, los incas. ¿De acuerdo? Pero también encuentra que entre el horizonte temprano y el horizonte medio hay un periodo de intermedio, que él le llama intermedio temprano. Y que aquí, ¿no? Aparecen estas sociedades que se desarrollan tras la caída de Chavín, ¿de acuerdo? Pero en diferentes puntos, desarrollando modelos propios. ¿Te das cuenta? Y
entre el horizonte medio y el horizonte tardío hay otro periodo intermedio, llamado intermedio tardío, ¿no? Aquí se desarrollan las culturas, ¿no? Después de la decadencia, después de la desintegración del primer imperio peruano, que es Huari. ¿Te das cuenta? Horizontes culturales, estados panperuanos que se difunden por casi todo el territorio, ¿ya? Y tras la caída de estos estados panperuanos, surgen periodos intermedios, intermedio temprano, intermedio tardío. Pero a los intermedios también se le conoce con otro nombre, recuerda, desarrollos regionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho eso, ahora sí, muchachos, ya podemos recién, ¿no? Recién centrarnos, muchachos, en lo que viene a ser, pues, nuestro tema en sí, ¿no? O sea, nuestra diapositiva, porque el tema es todo lo que te he mencionado, pero me voy a enfocar principalmente en esta diapositiva, ¿ya? Muy bien, ahí lo tenemos, muchachos. Las culturas preincaicas. Se le conoce también a las altas culturas como las culturas preincaicas. Es más, en el Perú antiguo es un periodo o es una etapa de nuestra historia. Recuerda que nuestra historia está dividida en periodo preincaico y periodo incaico. Así se divide la historia de nuestro Perú antiguo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las culturas preincaicas? Pues uno diría, pues, profe, fácil, pues son culturas que aparecieron o se desarrollaron antes de los incas. Y estás en todo lo correcto. Pero también una cultura preincaica es una sociedad compleja, es una alta cultura, es una cultura que alcanzó un gran desarrollo en torno a la cerámica, a la orfebrería, a la textilería, ¿no? Que desarrolló un tipo de Estado complejo, ¿no? Que fue evolucionando de un Estado teocrático a un Estado militarista, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas culturas preincaicas? Chavín, ¿verdad? Acá lo tienes. Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari y Chimú. Profe, faltan ahí, profe, faltan un montón. Por supuesto que faltan un montón. Pero normalmente, desde el punto de vista tradicional, se estudian, muchachos, estas 7 e inclusive 8 culturas con la cultura chincha, ¿no? Pero lo vamos a ver. A ver. Primero nos enfocamos en este cuadrito, muchachos, y hay que recordarlo muy bien, ¿ya? Muy bien. Siempre la agüita, muchachos. Como ustedes han estado escuchando, mi garganta se seca y tengo que estar con mi agüita, ¿no? Mi agüita de coco. Bien, el horizonte temprano es la primera etapa, ¿no? Que aparece, según John Rowe, luego del formativo. ¿Ya? Lo que para Luis Guillermo Lumbreras sería el formativo medio, para John Rowe sería el inicio del horizonte temprano, ¿de acuerdo? El inicio del horizonte temprano o del primer horizonte. ¿Qué culturas se desarrollaron aquí? Muchas. Chavín, Paracas, Vicus, Salinar, Pucará, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros, muy importantes. Sin embargo, de todas estas culturas, como Cunturhuasi, Pacopampa, Sechín, ¿no? Garagay, entre otras, de todas estas sociedades que se iban desarrollando en el Perú, ¿quién o quiénes alcanzaron ese carácter de Estado panperuano, de cultura panperuana? ¿Cuál de todas? ¿O cuántas de todas? Pues solamente una, muchachos. El Tres. único Estado que alcanzó en este periodo fue, justamente tú lo has dicho, Chavín. Así es. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? ¿Dónde estaba ubicada la cultura chaví? Ahí lo tienes, en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari, sobre el margen de dos ríos. Sobre la intersección de dos ríos, ellos construyeron su centro más importante, llamado Chavín de Huántar.
¿no? El templo de Chavín de Huántar, que era un centro de gran peregrinación y el más importante en este periodo, se construyó sobre el río Huachexa y el río Mosna, dos ríos que vieron nacer a esta gran civilización. ¿De acuerdo? Pero Chavín, muchachos, ¿no? Como te informaron en el Perú, fueron estados teocráticos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que fueron estados controlados, dirigidos, manejados, gobernados por una casta sacerdotal. ¿De acuerdo? Muy bien. Características de la cultura chavín. Es una cultura síntesis. Ya te dije, ¿no? Es la primera cultura síntesis o la primera síntesis cultural. ¿Qué cosa es una síntesis cultural? Es cuando una sociedad, es cuando un Estado, ¿no? Absorbe o simplemente se aprovecha de los aportes de otros estados menores, ¿no? Para controlarlos. O sea, lo asimila y lo utiliza para controlar a otros pueblos, ¿ya? Por ejemplo, Chavín, ¿qué cosa va a asimilar de otros pueblos? Por ejemplo, va a controlar a Cunturhuasi, y Cunturhuasi era un estado alfarero, por ejemplo. Va a controlar a Chongoyape, y Chongoyape, por ejemplo, era un estado orfebre. Va a controlar a Sechín. Sechín era, por ejemplo, un estado que se caracterizó por hacer sus tallados de piedra, ¿no? Y así, muchachos. Entonces, siempre va a absorber un aporte cultural de los pueblos que somete, ¿de acuerdo? Es la primera cultura panperuana. No hablamos de Estado panperuano, hablamos de cultura panperuana, ¿de acuerdo? Es la primera cultura panperuana, es la primera cultura, ¿no? Que a través de un control, como te dije, religioso, poco a poco se va expandiendo por casi todo el Perú, ¿ya? Entonces, Chavín es un fenómeno religioso. ¿Por qué es un fenómeno religioso? Porque utiliza la religión para su expansión, para controlar a la población, desarrollando cultos en torno a seres que provocan miedo a la población. El cóndor, que es un ave de rapiña, el jaguar, ¿verdad? Y la serpiente. Animales que normalmente provocan miedo en la población, ¿no? Y que lo representaron en su textilería, en su cerámica, ¿no? Lo representaron en su escultura principalmente, y justamente estos tres seres, estos tres animales, que son sus principales divinidades, forman una triada. ¿Qué cosa es una triada? Tú lo sabes, ¿sí o no? Un trío. ¿Y qué es un trío? De a tres, pues. Claro, el cóndor, el jaguar y la serpiente. Y tú sabes que cuando es una triada, cuando es de a tres, siempre van a aparecer, ¿no? Siempre va a haber rasgos de estos animales. Por ejemplo, en la escultura del lanzón monolítico de Chavín, ¿hay rasgos felínicos? Por supuesto que sí. ¿Hay rasgos del cóndor o de un ave? Por supuesto que sí. Y lo mismo de la serpiente. Los cabellos que salen de esta divinidad son de serpientes, ¿no? Los colmillos son de un jaguar y las garras entre las manos y los pies son del cóndor. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, este fenómeno religioso de Chavín se manifestó por medio de la escultura lítica, el tallado de la piedra. En el caso de Paracas, ¿no? En el caso de Paracas, muchachos, que está en el departamento de Ica, ¿no? Y tú sabes que Ica es un desierto, ¿no? Después de Piura, el segundo desierto más grande se encuentra en Ica. En Piura está el desierto más grande, el de Sechura. Y en Ica está el segundo desierto más grande, que es el desierto de Nazca. Pero Paracas también es parte de ese desierto, ¿ya? Entonces, la cultura Paracas tuvo dos centros de desarrollo. Un primer momento fue Tajahuana, su centro religioso más importante. Y en un segundo momento fue Topara, cerca a Pisco, su segundo centro religioso más importante. Profe, ¿por qué dice centro religioso y por qué no dicen como otro ciudad?
Lo que pasa, muchachos, que un centro religioso y una ciudad son completamente diferentes. Aquí, en el horizonte temprano, todavía no encontramos evidencia de urbanismo. No hay urbanismo, muchachos. La población construye su centro ceremonial y alrededor del centro ceremonial ellos se van a establecer formando aldeas, ¿ya? Desarrollando una vida más de campo, una vida rural, más que de ciudad, más urbana. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay ciudades, hay aldeas en torno a un templo o a un centro ceremonial. Adelantos en la medicina. Los paracas son los mejores médicos del Perú antiguo, muchachos, ¿no? Técnicas como la trepanación craneana, por ejemplo, en la cual utilizaban, ¿no?, la piedra obsidiana, en la cual utilizaban analgésicos naturales como la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y que, por cierto, hay evidencias de que la gente operada no se moría. Se han encontrado muchísimos cráneos paracas trepanados, perdón. Evidencia de que estas personas sobrevivían a la operación, ¿no? ¿Hace cuánto? Estamos hablando de hace más de 2000 años, muchachos. Imagínense. Y también los mantos paracas no solamente son famosos por sus coloridos, ¿no?, sino que también son los mejores textiles que hay en el Perú. Se utilizó, ¿no?, el algodón, en algunos casos se utilizó lana de camélido, ¿no? Se utilizaron tintes naturales para poder hacer la coloración, ¿no?, en el uso de la textilería. La cochinilla es uno de esos tintes naturales que ellos obtenían, muchachos, así como probablemente de algunos moluscos, entre otros, ¿ya? Y luego del horizonte temprano, te dije que viene un periodo intermedio, ¿no? ¿Qué sería el intermedio temprano? Aquí las dos culturas que más sobresalen son Nazca y Mochica, ¿ya? Nazca y Mochica. Nazca, como te vuelvo a repetir, probablemente habría surgido de Paracas, pero de Paracas Cavernas o de Paracas Necrópolis. Lógicamente, de Paracas Necrópolis, ¿no? Así es, ¿ya? También fue un estado teocrático, pero ahora con características militares. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil, pues. Tienen un jefe sacerdote. Recuerda que en un estado teocrático, la autoridad es el sacerdote. Es un jefe sacerdote, pero muchachos, que probablemente en esta época ya dirige una guerra o que probablemente, ¿no?, se inclina, se apoya a una casta militar, a un grupo de hombres que se dedican a luchar, ¿me entiendes? Entonces, esa puede ser la relación, pero sigue siendo el sacerdote el más importante. Ahora, después del sacerdote, ¿quién estaría? En segundo nivel, estaría el guerrero, ¿no? El guerrero. Y en tercer lugar, ¿quién estaría? Estaría el comerciante y estaría el pueblo, o sea, el campesino. Porque recuerda que los nazcas ahora, ¿no?, tienen como, o sea, es importante la casta sacerdotal porque los dirige. Siguen siendo un estado religioso, pero ahora, ¿no?, como no es el único estado en Ica, porque van a haber más, entonces todos estos pueblos van a comenzar a luchar por recursos, van a comenzar a luchar por agua, van a comenzar a luchar por tierra, ¿verdad? Por recursos. Y en ese momento van a tener que armarse, van a tener que formar un ejército para poder defenderse o defender sus territorios y sus recursos. Entonces la sociedad se va poco a poco militarizando, ¿ya? El centro principal de la cultura nazca, y ya no digo el centro religioso, sino el centro principal de la cultura nazca, es Cahuachi, considerada por muchos años, antes de Caral, como la ciudad más antigua del Perú.
Sin embargo, hoy ya no es la ciudad más antigua del Perú, pero sigue siendo considerada como la capital más antigua del Perú antiguo, ¿ya? O la primera capital del Perú antiguo, como quieras llamarle. Entonces, ya hablamos ahora sí, muchachos, de urbanismo. Los nazcas inician el urbanismo, muchachos. Cahuachi ya no es una aldea en torno a un centro ceremonial. Cahuachi es una ciudad, ¿me entiendes? Muy bien. Desarrollo de la ingeniería hidráulica. Los nazcas son los mejores ingenieros hidráulicos, muchachos. Los mejores. Nazca es un desierto, como te dije. Los pocos ríos que hay en el sur, en Ica, son arreicas, ¿no? Tienen una cuenca arreica. Sus aguas no desembocan en el Océano Pacífico, no alimentan otros ríos, sino sus aguas se secan por medio de filtración. Sí hay agua, pero ¿dónde? En el subsuelo, en la napa freática. Entonces, estos hombres, ¿no? Que se desarrollaron en torno al desierto, tenían que cavar, tenían que hacer agujeros, tenían que hacer hoyos, puquios, pozos. ¿Para qué? Para obtener el agua subterránea, el agua de la napa freática. Construyeron, muchachos, un gran calendario astronómico, ¿no? O grandes calendarios astronómicos, llamados geoglifos o las líneas de Nazca, ¿no? Inmensas figuras, muchachos, inmensas figuras que, ¿no? Representaban principalmente, la teoría más aceptada es un calendario, ¿no? Un calendario astronómico, pero de uso agrícola, ¿ya? Y son los mejores ceramistas pictóricos, pues. Sus técnicas de horror al vacío, por ejemplo, maravillan al mundo, ¿no? La cultura nazca, muchachos, fue muy colorida. Sus dibujos sobre la cerámica contaban desde 11 colores hasta más, ¿me entiendes? Desde 11 colores hasta más. Y en el caso de Mochica, que está en el Departamento de la Libertad, muchachos, ¿no? Ahí está en el Departamento de la Libertad, formó una confederación de señoríos. ¿Qué cosa es esto, profe? A ver, te explico. En la costa norte, ¿ya? Los mochicas no fueron la única sociedad que se desarrolló. En la costa norte, muchachos, hubieron muchísimos pueblos, los Salinar, los Gallinazos, ¿no? Los Vicus, entre otras culturas más, ¿no? Lo Cupisnique, por ejemplo. Entonces, eran pequeñas sociedades que al final decidieron unirse, juntarse. Eso se llama confederación, ¿de acuerdo? Decidieron juntarse, unirse en torno a un pueblo más desarrollado, ¿no? Que los dirija. Y ese pueblo más desarrollado era Mochica. Por esa razón, en Mochica, muchachos, encontramos jefes, ¿no? ¿Dónde? En diferentes valles. Por ejemplo, chicos, ¿cómo se llamaba el jefe, ¿no? Del valle en Lambayeque? ¿Ah? Es muy conocido, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el jefe, ¿no? Moche en el valle de Lambayeque. Se llamaba Alaec. Y el Alaec más famoso es el señor de Zipán, muchachos. ¿Te das cuenta? Profe, ¿él era el rey Mochica? No, muchachos. El rey Mochica, el jefe máximo, se llamaba Siequiche. Y entonces, ¿quién era, profe, el Alaec? El Alaec era también un jefe moche, no el más importante, pero también era un jefe moche en un valle. En el caso del señor de Zipán, en el valle de Lambayeque. Profe, ¿y habrá habido otro jefe en el valle de Piura? Por supuesto que sí. ¿Y habrá habido otro jefe en el valle de Ancash? También, porque la cultura mochica, ¿no? Conformó varios señoríos de la costa norte, desde Piura hasta Ancash, muchachos, ¿ya? Sus centros
sus centros son templos, pero a la vez son recintos. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Eh, por ejemplo, son pirámides trapezoidales, ¿no? Pirámides truncas trapezoidales, y que alrededor de estas pirámides estaban, muchachos, las viviendas. En la costa, estos templos, perdón, estas pirámides no son templos, ¿ya? Son una construcción de carácter religiosa, pero también de carácter civil, ¿me entiendes? Son una especie de templos, pero a su vez ciudades. Tenemos, por ejemplo, a la Huaca del Sol, a la Huaca de la Luna, que son los recintos más importantes de los moches. Tenemos a la Huaca Rajada, donde se encontró justamente la tumba del señor de Zipán. La Huaca Rajada no está en La Libertad, está en Lambayeque. ¿Qué más? El complejo de Brujo, ¿no? ¿Por qué es importante el complejo de Brujo? Ya sabemos que es importante la Huaca Rajada porque por el hallazgo del señor de Zipán. Pero ¿por qué es importante el complejo de Brujo? Porque ahí se encontró, muchachos, la famosa sacerdotisa Moche, ¿no? Una mujer que probablemente tuvo mucho poder en esa región. ¿Cómo se llamaba? Pues la señora de Cao o la dama tatuada, ¿no? Así es, muchachos. Muy bien. ¿Qué se, qué, ¿Por qué se caracteriza Moche? Desarrollo de la ingeniería hidráulica, ¿no? Desarrollo de la ingeniería hidráulica, muchachos. Al igual que los Nazca, ellos aprovecharon, ¿no? Su medio geográfico para poder construir canales, acueductos, ¿no? Represas, entre otros. A diferencia de los Nazcas, a diferencia de los Nazcas, que estaban en un desierto y que la única fuente hídrica, la única fuente de agua era pues el subsuelo, la napa freática. En el caso de Moche, ¿no? Tiene la bendición de estar rodeado de muchos ríos. El río Jequetepeque, ¿no? El río Chicama, el río La Leche, y un montón de ríos más. Entonces, no es una zona árida, ¿no? Estos ríos sirvieron para que sus aguas sean canalizadas a los campos de cultivo moche, ¿ya? Práctica de sacrificios humanos. Como te mencioné, Max Zule creía que había una semejanza entre los moche y los mayas por la práctica de sacrificios humanos, ¿no? ¿Y a quiénes se sacrificaba, profe? ¿A una niña, a una mujer, ¿no? Se seleccionaba. ¿Cómo era este sacrificio? Pues simplemente el sacrificio que se hacía para el dios Ayapae, que recuerda, eran de prisioneros. Entonces, si nosotros hablamos de prisioneros, muchachos, estamos hablando también de un Estado, ¿no? De una sociedad que también se dedicaba a luchar, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, al igual que Nazca, su tipo de gobierno fue un Estado teocrático militarista. Mejores ceramistas escultóricos. Este es el periodo, el intermedio temprano, es el periodo, muchachos, de mayor desarrollo, de auge, de mayor esplendor de la cerámica en el Perú, ¿ya? Es el periodo más desarrollado de la cerámica. Las cerámicas más finas se encuentran en este periodo. Nazca, por lo que es pictórica y polícroma, y Moche, por lo que es escultórica. ¿Y qué esculpían en su cerámica? Por ejemplo, rostros humanos, llamados los huacos retratos. ¿Qué más esculpían? ¿No? Personas que padecían alguna enfermedad, llamado huacos patológicos. Y también, ¿no? Manifestaron a través del arte ceramista su culto a la fertilidad, ¿no? En base a figuras sexuales, como son los huacos eróticos o huacos sexuales, ¿no? Como quiera llamarle.
¿Y qué representa entonces los huacos sexuales? La fertilidad, el culto a la fertilidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces, ahora sí, empezamos a ver rápidamente alguna de estas culturas. ¿Ya? Voy a ocultar esto de acá. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Empezamos con Chavín. Ya hemos hablado, ¿no? En la única cultura panperuana en el horizonte temprano es la primera, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Dónde se ubicó, habíamos dicho? En el departamento de Ancash, muchachos, ¿no? En el callejón de Conchucos, entre los ríos Mosna y Huachexa. Su descubridor, Julio César Tello, en 1919. En 1919, muchachos, se comenzó a construir, ¿no? La carretera que une el callejón de Huayla con el callejón de Conchucos. ¿Y cuál es esa carretera que une el callejón de Huayla con el callejón de Conchucos, muchachos? Pues simplemente la carretera, ¿no? Llamada Catac-Huari, ¿ya? Catac-Huari. Esa carretera, muchachos, ¿ya? Se estaba construyendo por estos años, cuando de pronto se encontraron algunas evidencias arqueológicas y automáticamente llamaron en ese momento al arqueólogo más prestigioso en el Perú. ¿Quién era? Julio César Tello. Y Tello llega a la zona entonces de Conchucos y se encuentra con una gran civilización extinta, que era Chavín, pues. Así es. Su expansión. Recuerda que es una cultura panperuana, ¿ya? Su expansión llegó tanto por la costa como por la sierra. En la costa, ¿no? En la costa llegó por el norte, algunos dicen hasta Tumbes, otros dicen hasta Piura, ¿ya? Por el norte en la costa. Por el sur habría llegado más o menos hasta Ica y máximo Arequipa, ¿de acuerdo? Y por la región andina, por la sierra, habría llegado por el norte hasta Cajamarca y por el sur hasta Ayacucho. Profe, un momentito. Usted hace un rato dijo que Pucará estaba en el altiplano y que había recibido influencia de Chavín. Entonces, ¿por qué ahora dice que la expansión de Chavín fue desde Cajamarca hasta Ayacucho? Entonces, ¿cómo llegó la influencia de Chavín hasta Puno? Es que esta influencia que yo te hablo es una influencia política, ¿me entiendes? Política. Chavín controló todos estos territorios desde el punto de vista político, pero su influencia cultural fue más allá, ¿me entiendes? Que habría llegado hasta el altiplano, muchachos. Así de fácil. Ahora, ¿no? ¿Qué se encuentra en el callejón de Conchucos? Fácil, profe, Chavín, sí, pero ¿qué se encuentra ahí? El templo de Chavín de Huántar, que es, muchachos, el centro ceremonial, el templo más importante de todo el horizonte temprano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿desde dónde dirigía el sacerdote de Chavín a todos los pueblos? Desde aquí, pues, desde Chavín de Huántar, muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, es un estado teocrático porque hay el dominio de los sacerdotes que dirigen, ¿no?, a la población desde el centro principal, que era Chavín de Huántar. Y el templo de Chavín de Huántar, muchachos, está construida o fue construida en dos niveles. Hay un templo subterráneo llamado el Templo Viejo y hay un templo, por decirlo así, elevado, que es el Templo Nuevo, ¿no? Ahora, en la etapa de la construcción del Templo Viejo, ¿ya?, en una de sus galerías subterráneas se encuentra la divinidad más importante de Chavín, llamado el Anzón monolítico, ¿no? De casi 4 metros, muchachos, donde está representado el dios jaguar, el dios más importante de la cultura Chavín. Pero también, ¿no? No solamente esculpieron el Anzón monolítico, también esculpieron estos tallados de piedra, mira, llamado las cabezas clavas, ¿no?
las cabezas que te clavan, ahí está. Muy bien, mira, ¿ya? Y nuevamente encontramos, por ejemplo, colmillos, probablemente de felinos, ¿no? Encontramos, mira, figuras de que, ¿qué representan estas figuritas? Pues figuran como si fuesen cabelleras, ¿no? De serpientes, muchachos, como si fuese una especie de medusa, ¿no? Ahí está, mira, ¿te das cuenta? Muy bien. Y como te dije, Chavín, al ser un estado religioso, todo lo que hace Chavín, toda su manifestación artística gira en torno a qué, muchachos, a la religión. Entonces, en su escultura va a ser una escultura ceremonial o religiosa. Su cerámica va a ser una cerámica ceremonial o religiosa, ¿no? Su arquitectura va a ser una arquitectura ceremonial o religiosa. ¿Te das cuenta? Entonces, el arte más desarrollado por Chavín es la escultura. Como utilizaron la piedra para hacer su escultura, se llama entonces, muchachos, escultura lítica, tallado en piedra, ¿de acuerdo? Pero también su escultura se caracteriza por ser monolítica. ¿Qué cosa es monolítica? Pues fácil. Monolítica quiere decir mono, uno, lito, piedra, un solo bloque de piedra. Esto que ves aquí, que se llama la estela de Raimondi, ¿no? Es un solo bloque de piedra, muchachos, tallado, descubierto por Antonio Raimondi. Pero antes que Antonio Raimondi, lo había encontrado un campesino llamado Timoteo Espinosa, que lo tenía como si fuese una mesa, muchachos. Pero fue el sabio Raimondi quien se dio cuenta y que obviamente rescató, recuperó esta estela, ¿no? Para ser estudiada, me refiero. Igual que el obelisco Tello, ¿no? Es un solo bloque de piedra, muchachos, donde figura un caimán hermafrodita. En cambio, en la estela de Raimondi figura un ser antropomorfo, sosteniendo entre sus manos dos varas. Por eso se le conoce como el dios de las varas o el dios de los báculos. Y en el obelisco Tello ocurre lo mismo. Tello lo va a encontrar, pero primero, antes que Tello, lo encontró, muchachos, Trinidad Alfaro, ¿ya? Muy bien. Pero el más importante, como te digo, porque era la divinidad de Chavín más importante en el templo viejo, fue el anzón monolítico. ¿De acuerdo? El anzón monolítico, muchachos. Ahí está. ¿Y quién está acá? Pues acá está, muchachos, simplemente el jaguar, ¿no? El dios más importante. Luego también tenemos, como te dije, las cabezas clavas, una metamorfosis entre hombre y felino. Algunos manifiestan ya que las cabezas clavas no eran guardianes del templo, sino que simplemente las cabezas clavas pudieron haber representado a los diferentes sacerdotes que habían dirigido a Chavín, muchachos. ¿Me entiendes? Era como una especie de cuadro, ¿no? Un cuadro para la inmortalidad de los diferentes sacerdotes que habían dirigido a Chavín. ¿Qué, profe? ¿Así eran? No. Recuerda que ellos, la intención era atemorizar al pueblo, mantener un control a través del miedo. Por esa razón, ¿no? ¿Qué hacían ellos? No es que se deformaran, sino utilizaban una especie de lo que hoy usan las personas, por ejemplo, cuando quieren, no sé, ponerse algo en el oído, suspensores creo que le llaman, cuando de repente quieren ponerse un piercing, ¿no? En la barriga o en la nariz, ya ellos igualito, pues, usaban una especie de suspensores, ¿no? Se colocaban aquí entre la boca como si fuesen una especie de colmillos. No es que tenían colmillos, ¿ya? Entonces, trataban de asemejarse más a un felino. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los intermediarios entre los dioses. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Para otros simbolizaba guardianes, pues. Para otros es una metamorfosis entre el hombre y el felino, ¿no? Hay varias teorías.
Para mí, representaría, muchachos, si me preguntas a mí, mi humilde opinión, cosa que yo también lo he planteado en la universidad, no vayas a creer que solamente escuchaba, yo planteaba de que las cabezas clavas justamente eran, ¿no? Las representaciones talladas de los sacerdotes que gobernaron Chavín. Así es. Profe, entonces usted está diciendo que las cabezas clavas eran una especie de este mausoleo de Kishiwantin que mandó a construir el de terracota. No tanto así, ¿no? Pero al menos sí, pues, o sea, a través de la historia, muchas culturas han representado a sus reyes o a sus dioses, ¿cómo se llama? Con eso, ¿no? No, déjame no me la agüita, déjame el agua, vas a necesitar. Ahí así, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y en cuanto a la cerámica, ocurre lo mismo, ¿no, muchachos? ¿Ya? También está representado aquí algunas divinidades. Entonces, en la cerámica fue monócroma. El ser monócroma no quiere decir que solamente conozcan un color, sino pasa por el uso, ¿ya? Solo usan un color, porque ellos en realidad pintaban con negro, con gris, con plomo, ¿no? Pero eran colores más oscuros, muchachos. Tenían asa puente o asa gollete le llaman, ¿no? O gollete estribo. Gollete estribo o asa puente. Más que asa puente, muchachos, yo considero que ahí hay un error, ¿ya? No es asa puente. El asa puente normalmente es como el estilo Nazca, donde Soscerámica y Chavín tiene un solo pico. Sería más bien, ¿no? Asa estribo o gollete estribo, ¿ya? Era base plana y de forma globular. Esas eran las características de la cerámica de Chavín. Y recuerda que era una cerámica ceremonial. ¿Qué cosa quiere decir eso, profe? Primero, era de uso exclusivamente religioso, ¿ya? Y por ende, ¿ya? Eso estaban en los templos, no estaban en las viviendas de las personas. Listo. Ahora vamos a Paracas, muchachos, ¿de acuerdo? Su ubicación y sus periodos. La cultura Paracas, ya hemos dicho, está ubicada en el departamento de Ica, ¿ya? Pero fue descubierta en dos momentos, o más que descubierta en dos momentos, ¿ya? Cuando se descubrió Paracas, lo primero que se encontró de Paracas en 1925 fueron tumbas cerca al lugar llamado Cerro Colorado, ¿ya? Cerca, y ahí lo ves en el mapa, ¿no? En el mapa ves a Cerro Colorado. Entonces, cerca a ese lugar se encontró, muchachos, un conjunto de tumbas, ¿ya? En forma de copa invertida o botelliforme, como quiera llamarle. Estas tumbas fueron encontradas por Tello, recalco, cerca de Cerro Colorado, y fue un conjunto, no fue uno, fueron un conjunto. Lo que Tello encontró, muchachos, más o menos en este conjunto, más de 100 cadáveres, ¿te imaginas? Más de 100 momias paracas, podríamos llamarle. Y por la forma de su tumba, Tello la va a llamar cavernas, porque eran profundas, medían más o menos 10 metros de profundidad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo cavaron? Imagínate, ¿no? Y encima la forma que le dieron. Pero bueno, pero 2 años después, en 1927, eh, Toribio Mejía Sexpe, el alumno de Tello, pues simplemente, muchachos, descubre otras tumbas, pero ya no cerca a Cerro Colorado, sino cerca a Huaricayán, ¿ya? Cerca a Huaricayán, muchachos. ¿Y dónde era esto? Esto era cerca a Pisco, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simple, muchachos. Tello, al analizar las tumbas, ve que no eran iguales. O sea, en las primeras formas de tumba, las segundas eran rectangulares
y eran menos profundas, 3, 4 metros de profundidad. Entonces, Tello, estudiando la cultura Paracas, llegó a la conclusión de que esta cultura habría tenido dos etapas, ¿no? Dos periodos. Una de fuerte influencia chavín, Tabernas, y la otra que fue perdiendo poco a poco la influencia de Chavín, ¿no? Profe, ¿qué va a construir Paracas? ¿Qué cosa es Tajahuana? ¿Qué cosa es Topara? ¿No? ¿Qué cosa es Cerro Colorado? ¿Qué cosa es Ánimas Altas? ¿Qué cosa es Huaca Soto, Complejo Soto, Huaca San Pablo? ¿Qué cosa es eso, profesor? Son, al igual que Chavín, son templos, son centros ceremoniales. Recuerda que aquí todavía no hay construcción de ciudades, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Pero lo más importante de Paracas, aparte de sus tumbas, ¿no? Son su manifestación cultural, basada en dos cosas primordialmente. ¿Cuál? La textilería y la medicina, muchachos, de la cual ya hemos hablado, ¿no? Entonces, van a ver eh, técnicas diferentes, muchachos, al momento de usar o de desarrollar la textilería y la medicina. Por ejemplo, Paracas Cavernas van a destacar más en medicina, ¿no? Las momias encontradas por Tello van a manifestar, muchachos, prácticas medicinales, cirugías, ¿no? Personas que habían tenido algún problema de carácter médico, de carácter, ¿cómo podríamos llamar? Quirúrgico, ¿no? Tumores, por ejemplo, tumores, daños cerebrales causados puede ser por golpes, ¿no? Por hematomas. Entonces ellos operaban, ellos hacían cirugía y extraían y extirpaban ese daño, muchachos, y luego lo cubrían con cáscara de calabaza o con placas de metal, según sea la posición social, ¿ya? Ahora, esto también evidencia, muchachos, algunos, se han encontrado algunos cráneos, se han encontrado evidencia de golpes, ¿no? De golpes en la cabeza, producto de enfrentamientos. Quiere decir entonces que Paracas también era una sociedad que poco a poco iba teniendo ya conflictos con otros pueblos y que poco a poco empezó entonces a desarrollar un ejército, ¿no? Por decirlo así. Y la textilería, muchachos. La textilería fue usado principalmente de carácter, como un carácter religioso, ¿no? Para un uso fúnebre, ¿ya? Eh, el cuerpo, momificado, por llamarlo así, ¿ya? El cuerpo del cadáver, ¿no? El cuerpo del difunto, era primero colocado en posición fetal o cúbito ventral, como quieras llamar. Esa es la posición, ¿ya? Fetal o cúbito ventral. Y luego, ¿ya? Lo ponían sobre una canastilla con restos de alimentos, plumas, ¿no? Etcétera, etcétera. Algo así como que les sirva para el viaje al otro mundo. Y luego, muchachos, eran cubiertos con varias capas de estos mantos. A esto se le llama fardos funerarios, ¿de acuerdo? Y por último, Victoria de la Jara, una arqueóloga peruana, sostenía, muchachos, que Paracas pudo haber desarrollado un tipo de escritura pictográfica en base a dibujos, ¿no? La escritura en el mundo, ¿no? La escritura se empezó a desarrollar desde una forma pictográfica. ¿Qué cosa es eso? O sea, por ejemplo, si yo quiero decir pájaro, pues simplemente dibujo un pájaro y eso significa pájaro. Yo quiero dibujar, quiero decir cabeza, pues dibujo una cabeza. Quiero decir hombre, pues dibujo un hombre. ¿Me entiendes? Por medio de imágenes. Esa es una escritura pictográfica. Pero luego, estas escrituras pictográficas se convierten en escrituras ideográficas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que esas formas, que esas figuras, no representan solamente una imagen, sino ya representan toda una idea.
Victoria de la Jara consideraba que esas figuras que estaban en los mantos eran códigos, tipos jeroglíficos, y ella le va a llamar tocapus. Los chicos, tocapus. Y otra característica esencial de los paracas, ¿no? Era las deformaciones craneanas. Tello encontró cráneos deformados, tanto hacia los costados como hacia arriba, ¿no? ¿Y por qué se deformaban el cráneo? Bueno, la teoría dice que sería probablemente por una cuestión de diferenciación social, ¿no? De diferenciación social. La élite, ¿no? La clase gobernante, por decirlo así, o clase alta, si quieres llámale, ellos se deformaban el cráneo para diferenciarse de la gente del pueblo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a Nazca, muchachos. Ubicación y el tipo de estado, ¿no? Nazca hemos dicho que surgiría de Paracas, principalmente de Paracas, Necrópolis. Por ende, también estaría ubicado en el departamento de Ica, ¿ya? Pero más al sur, ¿no? Más al sur. Muy bien. ¿Qué tipo de estado conformó Paracas? Ya hemos dicho, ¿no? Perdón, Nazca fue un tipo de estado teocrático militar, donde había un jefe sacerdote, pero a su vez que dirigía el ejército o que se apoyaba de un ejército para defender sus recursos, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso, profe? A ver, ¿qué evidencias tienen ustedes para decir que Nazca era una sociedad teocrática militarista? Fácil, pues. Ahí lo estás viendo. En su textilería, en su cerámica y en otros, eh, pues simplemente hay la muestra, ¿no? De las cabezas trofeo, hombres decapitando cabezas y sosteniéndola entre sus manos o como, o como cinturones, ¿no? O como bandas, muchachos, ¿no? Mayor nivel militar. Quien más cabezas lleve consigo, pues ese sería eh, más valiente, ¿no? Sería un guerrero más avesado, etcétera, etcétera, muchachos. Entonces, hay evidencias de cabezas trofeo, ¿no? ¿Y cómo conseguía? Pues a través de sus prisioneros, pues. Cahuachi, ya hemos dicho, Cahuachi, muchachos, es una pirámide trunca, mira. En el Perú sí hay pirámides. Aquel que te diga que en el Perú no hay pirámides, no se construyeron pirámides, está equivocado. En el Perú sí hay pirámides. El problema es que, ¿qué idea nosotros tenemos de pirámides? Normalmente nos hemos quedado con la idea de las pirámides de forma triangulares, ¿no? Que terminan en punta. Pero aquí en el Perú no vamos a encontrar esas pirámides. Acá en el Perú vamos a encontrar pirámides truncas, lo que llamamos también nosotros pirámides trapezoidales, ¿ya? Son varias plataformas, una encima de otra, muchachos. Ahí está, y sería la capital, ¿no? Muy bien. Pero al igual que Chavín, Paracas, ¿no? Y otras culturas, los nazcas, muchachos, también son importantes por sus manifestaciones culturales, ¿ya? Esta mujer que ves en la imagen, María Reich, es muy importante, sobre todo en el estudio de los geoglifos nazca, en los estudios de lo que tú llamas las líneas de Nazca, ¿no? Eh, fueron descubiertas por Toribio Mejía Sexpe, ¿ya? Quien descubrió las tumbas necrópolis de Paracas, fue descubierto por Toribio Mejía Sexpe. Sin embargo, este personaje no lo va a estudiar a profundidad, lo descubre, ¿no? Y ve las figuras y dice, ah, ya, estos son caminos ceremoniales, estos son caminos que utilizaban los antiguos sacerdotes nazcas para desarrollar, pues, sus ceremonias religiosas, ¿no? Le llama seques, pero ¿eso es verdad? No.
los seques, era cierto, eran figuras de carácter religiosa, pero estas no se asemejan a nada a los seques, ¿ya? Luego llegó Paul Kosok, un norteamericano, y el profesor Paul Kosok fue el primero, muchachos, en estudiarlo a profundidad, ¿no? A profundidad. Y él decía que esto es un libro de astronomía, muchachos. Es un libro de astronomía, ¿ya? Los Nazca fueron grandes astrónomos entonces e hicieron un gran libro de astronomía. Él dice que estas figuras ya eran zodíacos andinos y que desde ese lugar se podía estudiar y ver los astros. Por tanto, era un observatorio astronómico también. ¿Me entiendes? Pero él no podía hacerse cargo del proyecto y por esa razón trajo desde Polonia, muchachos, a María Reich, ¿no? María Reich se encargó de estudiar por casi 50 años el significado de estas líneas de Nazca. Y ella llegó a la conclusión de que no se trataba de caminos ceremoniales, no se trataba de observatorios astronómicos, sino se trataba, muchachos, de un gigantesco calendario agrícola. ¿Correcto? Muy bien. Eh, Otra característica, como dijimos, fue la ingeniería hidráulica, ¿no? La necesidad de proveerse de agua. ¿A través de qué? A través de puquios, pozos o lo que nosotros también llamamos galerías filtrantes. Lo que está en la imagen, muchachos, es una galería filtrante. Ellos construían estos tipos de técnicas en diferentes puntos, llamados también por algunos ojos de agua. ¿Para qué? Para poder obtener el agua subterránea, ¿no? Ahí está. Y la cerámica, recalco, son los mejores ceramistas del Perú antiguo. La técnica utilizada para pintar toda la cerámica se llama horror al vacío. ¿Qué es horror al vacío? Es una técnica, ¿no? Ceramista que consiste en pintar toda la cerámica. ¿Me entiendes? Toda la cerámica. Y como te recalco, la cerámica Nazca es considerada la mejor cerámica pictórica por sus dibujos, pero también la mejor cerámica polícroma por la variedad de colores que se utilizó para su decoración. ¿Ya? Muy bien. Entramos a los mochicas, muchachos, ¿no? El tipo de Estado que desarrolló los moches, te dije, fue un Estado militarista, teocrático militarista. El jefe sacerdote o bien dirige a las tropas o bien se inclina, ¿no? En una casta guerrera, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ubicación. ¿Dónde estaban los moches? Los moches estaban, muchachos, al norte, en la Libertad. Pero recuerda que los moches no solamente se desarrollaron en la Libertad. Te dije que los moches, ¿no? Conformaron una confederación de señoríos, varios señoríos de Piura, de Lambayeque, de La Libertad, de Ancash, se unieron en torno a Moche, ¿no? El máximo jefe, te dije, que era el Sequich. Luego de eso venía el Alaec, el jefe de los valles, ¿ya? Y el Sequich, ¿quién era? El jefe de todo Moche, ¿no? Ahí llegó hasta el norte, hasta Piura, y por el sur llegó hasta Ancash, hasta el valle de Guarmey, ¿de acuerdo? ¿Qué construían? Construían pirámides truncas, pirámides trapezoidales, muchachos. Para ello utilizaban el adobe, ¿ya? El adobe para hacer sus construcciones. Hay un predominio del barro, hay un predominio del adobe sobre la piedra, ¿ya? Pues bien, y en torno a estas pirámides se encontraban, muchachos, los inmensos valles de cultivos que utilizaban los moches, ¿no? La población moche. Muy bien. ¿Qué más? Sus manifestaciones culturales. Por ejemplo, ¿ya? El señor de Zipán, la tumba del señor de Zipán, ¿ya? Una tumba muy importante.
salvada de ser saqueada, ¿no? Por los llamados huaqueros o saqueadores de tumbas. Eh, el señor de Zipán, muchachos, recalco, era el jefe de un valle, el jefe de Lambayeque, ¿no? Del valle de Lambayeque, y como señor que era, como perteneciente a un cargo muy alto desde el punto de vista político y social, pues aquí se manifiesta, muchachos, la, eh, el pensamiento moche, ¿no? De la nobleza principalmente. Es un rey, es un jefe, por ende debe ir al otro mundo con sus soldados, ¿no? Para que lo defiendan, con sus sirvientes, con sus animales, o sea, con toda su pertenencia. Y así fue enterrado, ¿no? Fueron enterrados con soldados, con sirvientes, con perros y gatos, ¿no? Entre otros muchachos, ¿de acuerdo? Fue descubierto en 1987 por Walter Alba en el complejo Huaca Rajada, muchachos, ¿ya? Otra característica importante, su cerámica, ¿no? Si Nazca era los mejores ceramistas polícromos y pictóricos, pues Moche eran los mejores ceramistas escultóricos. También desarrollaron pictografía, por decirlo así, ¿no? O sea, también dibujaban, pero lo más representativo de los Moche son su cerámica escultórica, los llamados huacos retratos, huacos patológicos y huacos eróticos o sexuales, ¿de acuerdo? Aparte del señor de Zipán, se encontraron dos tumbas más. Una en San José de Moro, la de una sacerdotisa, y la otra en el complejo de Brujo, ¿no? Llamada la señora de Cao o la dama tatuada. ¿Qué representaría la señora de Cao y la sacerdotisa de San José de Moro? La importancia que tuvo la mujer en la época moche. No se habla de un matriarcado, de un dominio de la mujer, pero probablemente la mujer en los moche, ¿no? Ocupaban una posición importante, porque recalco, hay mujeres, ¿no? Que han sido enterradas casi de la misma manera que el señor de Zipán. Y eso habla de la importancia que tenía socialmente la mujer. Muy bien. Luego del horizonte, pero del intermedio temprano, viene un periodo llamado horizonte medio, ¿no? Donde aparecería, muchachos, la segunda síntesis cultural y el primer estado, no cultura, el primer estado panperuano, ¿no? Este estado panperuano se va a convertir en un imperio, el primer imperio andino, muchachos, ¿ya? A este periodo pertenecen dos culturas, Tiahuanaco y Huari. Los dos, entre comillas, son un imperio, pero el primer imperio como tal, propiamente dicho, es Huari. Tiahuanaco sería un estado más colonizador antes que imperialista, ¿ya? Lo vamos a ver. Esta cultura se desarrolló en la meseta del Collao, en la meseta del Collao, muchachos. Esto queda en el altiplano, ¿no? Una zona alta y llana, plana, ¿de acuerdo? Que está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Caracterizado por un clima casi de montaña, o sea, casi frío, muchachos, ¿ya? Su gobierno fue un estado expansivo agrícola. Por eso te decía que era colonizador, porque ellos buscaban tierra, no con el afán de conquistarlos, invadirlos, poblarlos, ¿no? Y aprovecharse de su gente, no. Ellos buscaban tierras, ¿no? Para aprovechar sus recursos a través de un mecanismo llamado el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? El control vertical de pisos ecológicos permitió que Tiahuanaco colonizara diferentes territorios. Y cuando digo diferentes territorios me refiero a su altitud, porque ellos sabían muy bien, muchachos, que en diferentes altitudes había una gran variedad de productos que podían conseguir, ¿ya? Pero
en la meseta del Collao, en las zonas altoandinas, era muy difícil la agricultura, ¿no? Por esa razón, ellos diseñaron técnicas agrícolas para derrotar al frío del altiplano. ¿Y cómo lo hicieron? A través de guaru o camellones. ¿Te das cuenta? Eran grandes surcos que permitían el aprovechamiento de la agricultura, muchachos, y vencer al frío de la noche, ¿no? Creando, muchachos, un ambiente térmico. Entonces, eso quiere decir que los moche, perdón, que los tiahuanaco también crearon microclimas o conocieron cómo crear microclimas, muchachos. Técnicas de deshidratación para conservar los alimentos. De la carne sacaban el charqui, de la papa sacaban el chuño, ¿no? No había refrigeradoras, pues. Culto al dios Huiracocha, ¿no? El dios de los báculos de Chavín, que apareció en la estela de Raimondi, vuelve a aparecer en este periodo. ¿Dónde? En la llamada portada del sol de Tiahuanaco. Ahí hay la representación de esta divinidad, pero que los arqueólogos han visto llamarle en Tiahuanaco el dios llorón. Es el dios Huiracocha, es el dios de los báculos, pero para Tiahuanaco sería el dios llorón. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues también imitaron, ¿no?, el arte lítico de Chavín. También tallaban cabezas clavas. También rodeaban a sus construcciones con cabezas clavas, muchachos. ¿Ya? Pero también utilizaron la piedra para hacer sus construcciones. Umapunku, ¿no? Calasasaya. ¿Qué cosa eran? Eran centros religiosos, pero con el uso, muchachos, de enormes bloques de piedra, ¿no? Piedras que pesaban 10, 20, 30 toneladas, muchachos, ¿ya? Sin embargo, Huari fue esta cultura que alcanzó un desarrollo panperuano en el Perú. Tiahuanaco controló, ¿no?, la región altiplánica, Bolivia, Chile, Perú, ¿no?, el altiplano de estos tres países, pero Huari controló costa, sierra y parte de ceja de selva en el Perú, muchachos. ¿De acuerdo? Sin embargo, Huari nace de la síntesis cultural de tres tradiciones. Nazca, de la costa, va a influenciar sobre la aparición de Huari. Tiahuanaco, con su religión, el dios Huiracocha, y Huarpa. Antes de Huari, antes de Huari, en el intermedio temprano, en Ayacucho se desarrolló una sociedad llamada Huarpa. Y sobre la base de esta sociedad, ya se va a establecer la capital de Huari, llamado Viñaque. Los Huaris se establecieron entonces en Ayacucho, fueron un imperio, tuvieron como capital Viñaque y se caracterizan por ser una fusión cultural, ¿no? Una fusión, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, ¿ya? Primer estado imperial andino, quiere decir que es un estado netamente militarista, ¿ya? Segunda cultura panperuana, después de Chavín, esta es la segunda cultura que se expande por todo el Perú. Y mejor desarrollo urbanista. Te dije que el urbanismo empezó con Nazca, pero justamente como los Wadi reciben aporte de los Nazca, van a recibir un aporte de ese conocimiento. Y como los Wadi se van a expandir por la costa, sierra y ceja de selva, ¿qué van a establecer en esos lugares? Ciudades, llamadas ciudades cabeceras de región. Y no es más que la muestra de un desarrollo urbanístico en el Perú. Y luego llegamos al intermedio tardío, muchachos, donde está Chimú y Chincha, ¿no? En el departamento de La Libertad, en el departamento de Ica, ¿no? Principalmente estas dos culturas. ¿Qué fueron ellos? Fueron reinos, fueron señoríos gobernados por una aristocracia militar, principalmente en Chimú. En Chincha había más una talasocracia, muchachos. ¿Qué cosa es una talasocracia? Un gobierno del mar. Los chinchas se dedicaban al comercio marítimo y al comercio terrestre. Por eso hablamos de un triángulo comercial. Iban hasta Ecuador,
regresaban a Chincha y de ahí se iban hasta el altiplano. Entonces, era un estado talasocrático. En el caso de Chimú, no. En el caso de Chimú eran un reino más militar, porque ellos conquistaron toda la costa peruana. Bueno, al menos toda la costa norte y la costa central, porque su expansión fue desde Tumbes por el norte hasta Lima por el sur. Claro que su centro principal, su capital, estaba en La Libertad y se llamaba Chanchán, la ciudad de barro más grande y bella de América. ¿De acuerdo? Desarrollo de la ingeniería hidráulica. Ellos no construyeron canales, acueductos, represas, no, porque ellos van a recoger de sus antecesores, ¿no? ¿Quiénes se desarrollaron en La Libertad antes de Chimú? ¿O quiénes se desarrollaron en la costa norte antes de Chimú? Moche y Sicán. Chimú es la mezcla cultural de Moche y Sicán, muchachos. Entonces, ellos van a utilizar más la técnica del huachaque o chacras hundidas también le llaman. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer en estas huachaques o chacras hundidas? Fácil, van a cultivar totora. Y la totora es una planta, muchachos, que ellos van a utilizar para poder construir sus embarcaciones llamados caballitos de totora y poder ingresar al mar y desarrollar, al igual que los moche, la pesca. Pero Chimú recuerda que son los mejores orfebres del Perú antiguo. ¿De acuerdo? Los mejores orfebres del Perú antiguo, ¿no? Ahí está Tiahuanaco, por ejemplo, te dije que era un estado colonizador, ¿no? Desarrolló el control vertical de pisos, que era recoger productos o cultivar productos de diferentes zonas, ¿no? Ahí está. Te dije que controló zonas del altiplano del Perú, de Chile, de Bolivia, ¿no? En cuanto a su religión, te dije que era el dios Huiracocha, ¿ya? El dios Huiracocha. Eh, a la manita, hijo. Al que, pero en este caso se llamaría el dios de los báculos. Perdón, para Tiahuanaco sería el dios Llorón. Profe, ¿por qué Llorón? Porque mira, aquí de sus ojos salen como lagrimales, ¿no? Entonces de ahí sería el dios Llorón. ¿Y dónde fue hallado esta figura del dios Llorón? Acá, mira, en la llamada portada del Sol. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo hicieron? Muchachos, eso es un monolito. Y ya te expliqué que un monolito es un solo bloque de piedra. ¿Me entiendes? Cómo lo tallaron es algo increíble, ¿no? Pero mira la forma que lo hicieron, muchachos. Por eso también destacan ellos en este arte. Como están en una zona altiplánica, ahí se encuentra la meseta del Collao. Y una meseta es un área geográfica principalmente para el desarrollo de la ganadería. ¿Qué tipo de ganadería? Una ganadería de altura. Así se le llama a la crianza de camélidos, llama, alpaca, guanaco, ¿no? En la arquitectura destaca, muchachos, Calasasaya, donde fue hallado la portada del Sol, pero también tenemos su capital, que es Taipicala. Ellos, en su cerámica, hicieron el famoso quero o vaso ceremonial, donde tú puedes ver que destaca principalmente el color anaranjado. Y en la agricultura, ya lo hemos dicho, ¿no? Desarrollaron los guaruguaru o camellones. Estos son grandes surcos, muchachos, que almacenaban el agua y el calor. Y en la noche, cuando venían las heladas, el frío de la noche, pues toda esa zona se convertía en una zona térmica, ¿ya? Los Wari, ¿no? Fueron la mezcla de tres tradiciones. Huarpa, que sirvió como base y centro de desarrollo, ahí se fundó la capital Viñaque, conocimiento en urbanismo, y por eso construyeron en sus colonias cabeceras de región, ciudades para controlar a la población. Y todas estas ciudades, como, ¿no? Ahí tienes en el mapa, mira, Cajamarquí, Ancón, ¿no? Huilcahuaín, Huiracochapampa, Piquillacta, Cerro Baúl, entre otros, ¿ya? Estaban conectadas a la capital por medio de caminos llamados Capagñán, muchachos. Ellos utilizaron el quipu, ¿ya? Ellos utilizaron el idioma quechua,
como medio de control. Y la cultura chimú, ¿no? Estaban ubicadas, ya te dije, en la Libertad, pero se extendieron por casi toda la costa norte y central, desde Tumbes hasta Lima, muchachos. Su fundador, ya te había hablado, fue Tacainamó, pero el último gobernante fue Minchancamán, derrotado por Tupac Yupanqui y conquistado por los incas en este caso, ¿no? Así es, se convierte en el último rey y es quien logra la máxima expansión de los Chimú. Su rey se llamaba Siequich o en este caso Chimucapac, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? ¿Qué desarrollaron, muchachos? Técnicas hidráulicas como los huachaques para cultivar principalmente, te dije, la totora. Se llama huachaques o chacras hundidas. Son los mejores orfebres del Perú. Trabajaron, ¿no? El oro, la plata, el cobre y mezclaron, aliaron estos metales. Este conocimiento en metalurgia lo adquirieron principalmente de los SICAM, muchachos, convirtiéndose en los mejores orfebres del Perú antiguo. ¿De acuerdo? Su arquitectura destaca por la construcción de grandes ciudades, principalmente Chanchán, que es la capital, donde se encontró 10 palacios, lo que simbolizaría, muchachos, ¿no? Probablemente los 10 reyes que habrían gobernado en toda la historia moche. Y para terminar, chicos, ya la cultura chincha. Donde antes estuvo Paracas, donde antes estuvo Nazca, ahora va a estar en el intermedio tardío la cultura chincha. Te dije que los chinchas basaban su economía y basaban su poder en el comercio marítimo y en el comercio terrestre, ¿no? Hablamos de un triángulo comercial y también de un estado talasocrático. Es un señorío, ¿de acuerdo? Que al final fue absorbido por los incas, ¿de acuerdo? Tupac Yupanqui se convierte, o los chinchas se convierten aliados de los incas en el gobierno de Tupac Yupanqui, manteniendo sus privilegios, ¿ya? Los incas le van a permitir que ellos sigan desarrollando toda su actividad económica sin ningún problema, porque van a ser sus aliados, ¿ya? Lo más característico de Chincha, muchachos, son sus construcciones. Tambo de Mora es su capital, es una gran construcción, casi nada que envidiarle a Chanchán, salvo que está en peores condiciones que Chanchán, ¿no? Pero lo más importante es su comercio triangular y lo que ellos comercializaban, principalmente el muyu, que era un molusco que era muy requerido por los incas, ¿de acuerdo? Y la silografía, el tallado de la madera, muchachos. Ellos entraban con sus balsas al Océano Pacífico y obviamente para ello construyeron remos, ¿no? Aquí se muestra claramente el gran avance que se alcanzó en el Perú en esta época en el tallado de la madera o llamado silografía. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está, ahí nos vamos a quedar entonces para no quitarle más tiempo a su receso y cualquier cosa, chicos, ya estamos profundizando, si hay dudas, ya estaríamos profundizando en los seminarios. ¿Ya, chicos? Muy bien, cuídense mucho, ahí nos quedamos entonces. Bye bye, Nos vemos, chicos. profe. Cuídense, cuídense. Chao, profe. Hasta luego, Nos profe. vemos, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.